Lunes 14 de noviembre. ¿Sangre inocente? A menudo escuchamos acerca del sufrimiento, comillas, inocente. La Biblia incluso usa la frase, comillas, sangre inocente. Isaías capítulo 59, verso 7. Jeremías capítulo 22, verso 17. Joel capítulo 3, verso 19. Generalmente en el contexto de asaltos o aún asesinatos de personas que no merecían lo que les ocurrió. Si usamos esta manera de comprender el concepto de, comillas, sangre inocente, entonces nuestro mundo ofrece muchos ejemplos de ello. Por otro lado, la Biblia habla acerca de la pecaminosidad y la corrupción humanas, lo que genera una pregunta válida acerca del significado de, comillas, inocente. Si todos han pecado y han violado la ley de Dios, entonces, ¿quién es verdaderamente inocente? Como alguien dijo, tu certificado de nacimiento es prueba de tu culpabilidad. Aunque los teólogos y los eruditos bíblicos han debatido por siglos la naturaleza precisa de la relación humana con el pecado, la Biblia es clara. El pecado ha impactado a toda la humanidad. La idea de la pecaminosidad humana no se encuentra solo en el Nuevo Testamento. Por el contrario, el Nuevo Testamento expande lo que se escribió en el Antiguo Testamento. ¿Qué enseñan los siguientes textos acerca de la realidad del pecado? Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive, y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Salmos 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Proverbios capítulo 20, verso 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos capítulo 3, versos 10 al 20. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Además del testimonio de las Escrituras, cualquiera que haya conocido al Señor personalmente, que haya tenido una vislumbre de la bondad y la santidad de Dios, sabe de la realidad de la pecaminosidad humana. En este sentido, ¿quién de nosotros, por el momento pasaremos por alto el tema de los bebés y los niños pequeños, es realmente, comillas, inocente? Por otro lado, ese no es realmente el punto. Job era un pecador. En este sentido, ni él ni sus hijos eran inocentes. No obstante, ¿qué habían hecho para merecer la suerte que cayó sobre ellos?
¿No es esta la pregunta máxima con respecto al sufrimiento? A diferencia de los baluartes de lodo, cierre de comillas, Job capítulo 13, verso 12 de sus amigos, Job sabía que lo que ocurría no era algo que él mereciera. ¿De qué modo la experiencia de conocer a Dios y su santidad, que hace que nuestra pecaminosidad sea dolorosa, nos ayuda a ver la necesidad absoluta de la cruz?